Mamá, tengo hambre. El susurro de Pablo, 6 años, llega hasta Alejandro Herrera mientras sale de su restaurante Estrella Michelin. El niño sostiene un cartón comida y mira a su madre desesperada que no tiene nada que darle. Alejandro acaba de gastar 300 euros en una cena, pero ese susurro lo paraliza. Se acerca y descubre que el niño no come desde hace 2 días. Mañana los servicios sociales se lo llevarán. Llora la madre. Alejandro mira a los ojos del niño y se ve a sí mismo de pequeño. Su vida está a punto de cambiar para siempre. Gran Vía, Madrid. El frío de diciembre mordía la piel mientras Alejandro Herrera salía del restaurante El Palacio, uno de los locales más exclusivos de la capital. La noche había sido un éxito. Acababa de cerrar un acuerdo de 50 millones con inversores catalanes mientras degustaba jamón ibérico y champán Krug. A 45 años, Alejandro era la encarnación del éxito empresarial español. El CEO de Herrera Global llevaba un traje Loewe de 4.000 euros, perfectamente cortado a medida, y en la muñeca brillaba un Patek Philippe que costaba como un piso en Malasaña. Su cabello gris en las sienes y su mirada penetrante contaban la historia de un hombre que había construido un imperio financiero de 800 millones de euros partiendo de la nada. Mientras sacaba las llaves del Mercedes Clase S, negro aparcado frente al restaurante, Alejandro respiró el aire helado de Madrid. Las luces navideñas iluminaban la Gran Vía, creando una atmósfera mágica que contrastaba con el frío pragmatismo de su existencia. Era un hombre que medía todo en beneficios y pérdidas, en adquisiciones y fusiones. Fue entonces cuando notó 2 figuras en la sombra de un edificio modernista de principios del siglo XX. Sentados en los escalones de mármol desgastado por el tiempo, casi invisibles a los transeúntes apresurados. Había una mujer de unos 30 años y un niño de aproximadamente 6 años. La mujer llevaba un pañuelo azul que ocultaba parcialmente su cabello castaño, y un abrigo que en su día debió ser elegante pero ahora mostraba signos de desgaste. El niño, pequeño y frágil, se acurrucaba contra ella buscando calor. Frente a ellos, apoyado contra los escalones, un trozo de cartón roto con 4 letras escritas a mano con un rotulador rojo casi agotado. Comida. Alejandro ralentizó el paso. Algo en esa escena lo perturbaba profundamente. En todos sus años de éxito, había desarrollado un mecanismo de defensa perfecto contra el sufrimiento ajeno. Miraba hacia otro lado, cambiaba de acera, aceleraba el paso. Madrid estaba llena de indigentes, y él había aprendido a ignorarlos con la eficiencia de un empresario que no podía permitirse distracciones emocionales. Pero esta vez fue diferente. El niño tenía cabello castaño despeinado que parecía no haber sido lavado en días, y ojos enormes en un rostro demasiado delgado, que revelaba una belleza infantil empañada por el hambre. No lloraba, no se quejaba. Miraba a su madre con una confianza absoluta que partía el corazón, esperando que ella resolviera todo como siempre hacen las mamás. Había una dignidad desgarradora en su silencio. Mamá, tengo hambre. El susurro fue apenas audible entre el ruido del tráfico nocturno, pero llegó a Alejandro como una flecha directa al corazón. No eran palabras desesperadas o suplicantes. Era la simple constatación de un niño que comunicaba una necesidad fundamental a la persona en quien más confiaba en el mundo. Alejandro se detuvo completamente, como si algo dentro de él se hubiera roto. En 45 años de vida había escuchado llantos, lamentos, peticiones de ayuda, amenazas, halagos. Pero esas 3 palabras inocentes lo golpearon de una manera que no podía explicar. Era como si ese susurro hubiera abierto una puerta en su alma que mantenía cerrada desde hacía décadas. Se acercó lentamente, sus pasos resonaban en el adoquinado húmedo. La mujer levantó la mirada con una mezcla de esperanza y vergüenza. Tenía ojos oscuros y profundos, marcados por el cansancio pero aún llenos de una dignidad que ni siquiera la desesperación había logrado quebrar. El niño lo observó con curiosidad pura, sin miedo.
con esa capacidad que solo tienen los niños de ver el alma de las personas más allá de las apariencias. «Disculpe», dijo Alejandro, la voz ronca por una emoción que no sentía desde hacía años. «¿Cómo se llaman?». La mujer vaciló, apretando instintivamente más fuerte al niño. «Yo soy Carmen, y este es Pablo». «¿Cuándo comieron por última vez?». Carmen cerró los ojos por un momento, como si esa pregunta le doliera físicamente. «Pablo, hace 2 días, yo 4». Alejandro sintió algo colapsar en su pecho. ¿4 días? Carmen asintió, tratando de mantener la compostura frente a su hijo. «Le di todo a él. Es lo justo». Fue entonces cuando Pablo habló de nuevo, con esa espontaneidad devastadora de los niños. «Mamá no come para darme la comida a mí, pero ahora ya no tenemos nada». Alejandro se arrodilló en el adoquinado frío, sin importarle su traje caro. Se encontró a la altura de los ojos de Pablo, y por un momento aterrador, se vio a sí mismo 40 años antes. Un niño hambriento en una casa fría de un barrio obrero de Vallecas, con una madre que trabajaba 3 turnos para traer a casa algunas monedas. La historia de Carmen salió a fragmentos. Había escapado de un marido que la maltrataba cuando Pablo tenía 3 años. Había trabajado como dependienta en una tienda de ropa durante 2 años, logrando mantener un pequeño apartamento en las afueras. Luego la empresa cerró, perdió el trabajo y sin un sueldo fijo no pudo pagar el alquiler. El casero los había desahuciado 3 meses antes. «He buscado trabajo en todas partes», explicó con voz quebrada. «Pero sin una dirección fija, sin papeles en regla, nadie me contrata, y sin trabajo no puedo permitirme una casa. Es un círculo que no consigo romper». «¿Y mañana?». Carmen se detuvo mirando a Pablo, que estaba recogiendo algunas piedrecitas de los escalones. «¿Mañana qué?». «Mañana los servicios sociales vendrán a llevarse a Pablo. Alguien hizo una denuncia diciendo que no soy capaz de mantenerlo». Alejandro sintió la sangre helársele en las venas. «¿Y usted qué hará?». «No lo sé». Carmen estalló en lágrimas silenciosas que trataba desesperadamente de ocultar a su hijo. «No puedo perderlo. Es todo lo que tengo. Pero quizás sea mejor para él. Al menos tendrá un techo, comida caliente, una oportunidad de futuro». En ese momento Pablo levantó la vista de las piedrecitas y vio las lágrimas de su madre. Con la espontaneidad pura del amor filial, se levantó y la abrazó fuerte. «No llores, mamá. Yo me quedo siempre contigo. Siempre, siempre, siempre». Alejandro se levantó de golpe, el corazón latiendo desenfrenadamente. Miró a ese niño que consolaba a su madre en lugar de pensar en su propia hambre. Y tomó una decisión que cambiaría 3 vidas para siempre. «Vengan conmigo», dijo con una determinación que no sentía desde hacía años. «Ahora». «Señor, no queremos ser una carga». «No son una carga». Alejandro tomó delicadamente a Pablo de la mano. «Son la respuesta a una pregunta que no sabía ni que había hecho». Mientras los conducía hacia el restaurante que acababa de dejar, Alejandro se dio cuenta de que por primera vez en 40 años estaba a punto de hacer algo que no tenía nada que ver con los beneficios. Estaba a punto de salvar a un niño hambriento, justo como alguien debería haberlo salvado a él tantos años atrás. El susurro de Pablo continuaba resonando en su mente. «Mamá, tengo hambre». 3 palabras que estaban a punto de transformar a un millonario solitario en algo mucho más rico. Un padre. Una semana después, Carmen y Pablo se mudaron al chalet de Alejandro en La Moraleja. 4 plantas, jardín con piscina y un ala de la casa toda para ellos. Pablo corría emocionado por el jardín, mientras Carmen se revelaba como una excelente ama de llaves, llenando esos espacios vacíos con vida y calor humano. Pero la verdadera transformación ocurrió en Alejandro. Pablo lo seguía a todas partes, haciéndole 1000 preguntas sobre sus trabajos y viajes. El hombre, que nunca había tenido tiempo para los niños, se encontró explicando el mundo adulto a un niño de 6 años. Una noche, mientras hacían los deberes juntos, Pablo le preguntó por qué trabajaba tanto.
Alejandro respondió automáticamente que servía para ganar dinero y comprar cosas. Pero el niño observó que él ya tenía todo. Con esa sabiduría inexplicable de los niños, Pablo concluyó que Alejandro trabajaba tanto porque estaba solo, pero ya no más. Esa noche Alejandro cenó en casa por primera vez en años. Carmen había preparado lentejas con chorizo, las mismas de la primera noche, y Pablo contó sobre el colegio. El niño reveló que le había dicho a la señorita que ahora tenía una familia, mamá y Alejandro, que era como un papá. Cuando Pablo preguntó tímidamente si podía llamarlo papá Alejandro, el hombre sintió el corazón detenerse. Esa noche, al acostar al niño, Pablo le agradeció por haber escuchado cuando dijo que tenía hambre. Alejandro respondió agradeciéndole por enseñarle qué significaba realmente ser rico. 6 meses después, el chalet se había convertido en un verdadero hogar. Pablo corría por los pasillos, Carmen cantaba mientras cocinaba, y Alejandro trabajaba desde casa para estar con ellos. El hombre frío y calculador había dado paso a alguien que sabía reír, jugar y amar sin condiciones. Una noche Alejandro le pidió matrimonio a Carmen. Le dijo que la amaba junto a Pablo, que amaba la familia en que se habían convertido y la persona en que se había convertido gracias a ellos. Explicó que él venía del mundo del dinero, ella del amor, y juntos tenían el mundo perfecto. La boda se celebró en el jardín con Pablo como testigo especial. El niño llevó los anillos e hizo un discurso conmovedor. Ahora eran una familia de verdad. Mamá había encontrado el amor, él un papá, y papá Alejandro los había encontrado a ellos. Esa noche, viendo dormir a Pablo, Alejandro le dijo a Carmen que lo más increíble era que todo había comenzado con un niño hambriento, y ahora los tres estaban alimentados por el amor. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Un año después de la boda, Alejandro sintió que debía hacer algo más. Propuso abrir un centro para familias en dificultades, un lugar donde madres y niños pudieran encontrar no solo comida y alojamiento, sino también trabajo y dignidad. Quería ayudar a otros niños que susurraban, «Mamá, tengo hambre», y a otras madres que no sabían cómo responder. El centro Casa Pablo abrió en las afueras de Madrid, ofreciendo alojamiento temporal, cursos de formación, asistencia legal y psicológica. Carmen se convirtió en coordinadora, utilizando su experiencia para ayudar a otras madres. Pablo, a pesar de sus 8 años, se convirtió en una mascota, jugando con los niños más pequeños y mostrándoles que era posible ser felices de nuevo. Un día Pablo notó a una niña de 4 años con los mismos ojos hambrientos que había tenido él. Alejandro se arrodilló junto a la pequeña, presentándose y asegurándole que allí nadie tenía hambre nunca. Mientras la madre de la niña lloraba de alivio, Alejandro comprendió que el círculo se había cerrado. De un susurro de hambre había nacido una familia, y de esa familia un lugar donde otros susurros podían transformarse en esperanza. 5 años después de la apertura de Casa Pablo, el centro había ayudado a más de 1000 familias. Alejandro había invertido gran parte de su patrimonio en el proyecto, ganando algo infinitamente más valioso: la conciencia de haber marcado la diferencia. Pablo, ahora de 13 años, había desarrollado una pasión por ayudar a otros que superaba incluso la de Alejandro. Cada fin de semana, organizaba actividades para los niños, los ayudaba con los deberes y les hacía sentir que eran importantes. Una noche Pablo reveló que quería ser como Alejandro, pero mejor. En lugar de ayudar a las familias cuando ya estaban en problemas, quería ayudarlas antes de que acabaran en la calle. Quería crear un sistema donde ningún niño tuviera que susurrar jamás, «Mamá, tengo hambre». Esa noche, en la terraza del chalet mirando las luces de Madrid, Alejandro y Carmen reflexionaban sobre aquella noche en Gran Vía. Carmen recordaba estar convencida de que era el fin, que perdería a Pablo para siempre. En cambio, había sido el comienzo de todo.
Hablaron de cómo de un momento de desesperación había nacido tanta alegría, no solo para ellos, sino para todas las familias ayudadas. Alejandro comprendió que ese era el verdadero significado de la riqueza, no cuánto tienes, sino cuánto puedes dar, no cuántas cosas posees, sino cuántas vidas puedes tocar. A través de la ventana oyeron a Pablo hablar en sueños. «Mamá, ya no tengo hambre». Alejandro sonrió. No, Pablo ya no tenía hambre. Y gracias a ellos, muchos otros niños nunca más la tendrían. El susurro de un niño hambriento se había transformado en el eco de miles de vidas salvadas. 10 años habían pasado desde aquella noche en Gran Vía. Pablo, ahora con 16 años, se había convertido en un joven extraordinario, que dividía su tiempo entre los estudios y el trabajo en el centro. Su visión del mundo era única. Veía posibilidades donde otros veían problemas, esperanza donde otros veían desesperación. Alejandro observaba orgulloso cómo su hijo había superado todas las expectativas. Pablo hablaba 3 idiomas. Tenía las mejores notas del instituto, pero más importante, tenía un corazón que latía por la justicia social. El niño que una vez susurró, «Mamá, tengo hambre», ahora daba conferencias sobre pobreza infantil. Casa Pablo se había expandido. Ahora eran 5 centros por toda España, atendiendo más de 10,000 familias al año. El modelo creado por Alejandro había sido replicado en otros países europeos. Las universidades estudiaban el método Herrera como ejemplo de transformación social sostenible. Pero la verdadera revolución ocurrió cuando Pablo creó una fundación propia a los 15 años. Con la ayuda de Alejandro, desarrolló una aplicación que conectaba familias en dificultades directamente con personas dispuestas a ayudar. En 6 meses, la plataforma había salvado a más de 1,000 niños del hambre. Una tarde de otoño, una mujer joven llegó a casa Pablo con una niña de 5 años. La criatura tenía los mismos ojos grandes y la misma mirada perdida que Pablo había tenido una década antes. Carmen recibió a la pareja, pero fue Pablo quien se arrodilló frente a la niña. La pequeña susurró algo que hizo helarse a Alejandro. «Tengo hambre». Las mismas palabras, la misma fragilidad, la misma desesperación silenciosa. Pablo tomó la mano de la niña y la llevó a la cocina. Preparó personalmente un plato de macarrones, se sentó a su lado y mientras ella comía, le contó una historia sobre un niño que una vez tuvo mucha hambre, pero encontró una familia que lo llenó de amor. Alejandro y Carmen observaron desde la puerta. El círculo se había completado perfectamente. El niño salvado se había convertido en el Salvador. El niño que recibió amor ahora lo multiplicaba infinitamente. Esa noche, durante la cena familiar, Pablo hizo un anuncio que sorprendió hasta a Alejandro. Había sido aceptado en una universidad americana con beca completa para estudiar economía social, pero quería posponer un año para expandir la fundación por Europa. Alejandro miró al hijo que había elegido y vio en él algo que el dinero nunca podría comprar. Un propósito mayor que él mismo. Pablo no solo quería tener éxito, quería transformar el mundo en un lugar donde ningún niño necesitara susurrar «Tengo hambre» en la oscuridad. Mientras se preparaban para dormir, Alejandro y Carmen se detuvieron frente al cuarto de Pablo. El joven estaba en el ordenador, trabajando en los planes de expansión de la fundación. En la pared, enmarcada, estaba la primera foto de los 3 juntos, tomada en esa primera cena en el restaurante. «Mira dónde hemos llegado», susurró Carmen. «Mira dónde va a llegar él», respondió Alejandro, orgullo desbordando en su voz. El susurro de un niño hambriento se había transformado en el grito de esperanza de toda una generación. Y ese era solo el comienzo de la revolución de amor que Pablo estaba destinado a liderar. ¿Esta historia os ha tocado el corazón? ¿Os ha hecho reflexionar sobre cómo un gesto de compasión puede transformar no solo la vida de quien recibe ayuda, sino también de quien la ofrece? Si vosotros también creéis que cada niño merece no irse nunca a la cama con hambre, que el amor de una familia puede nacer de los gestos más simples,
y que la verdadera riqueza se mide en el impacto positivo que tenemos en otros. Dejad un like y compartid este vídeo. Contadme en los comentarios. ¿Habéis ayudado alguna vez a alguien en dificultades? ¿Creéis que pequeños gestos pueden crear grandes cambios? ¿Conocéis historias de familias que se han formado a través del amor y no solo la sangre? Suscribíos para más historias que demuestran que el amor no conoce fronteras, que la familia está hecha de corazones que eligen latir juntos, y que a veces basta con escuchar realmente el susurro de quien necesita ayuda para cambiar el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo, y recordad, nunca cerréis los oídos a los susurros de quien sufre. Podrían ser el comienzo de la historia más bonita de vuestra vida.